¿Cuántos se atreven conmigo a darle un aplauso al Señor bien fuerte? Aleluya. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por lo que ha estado haciendo en medio de esta casa. ¿Cuántos saben que el Señor está haciendo algo diferente? ¿Cuántos saben que están en una casa diferente? ¿Cuántos saben que están en una manifestación de Sion diferente a muchos lugares? Porque Dios está haciendo algo y nos está alineando en una senda que tiene que ver con su reino. Usted quiere toda la bendición, tiene que haber un alineamiento. Si usted quiere conocimiento de la bendición, puede buscarlo de muchas formas. Pero cuando usted quiere alinearse con la bendición y participar de ella, tiene que hacerlo de acuerdo al libro del fabricante y del dueño del libro, el Espíritu Santo. Así que damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Hay un aumento de intensidad que se siente. ¿Cuántos no lo sienten? Y yo quiero que cada uno de nosotros sea partícipe. Yo quiero que todos participemos del aumento de la intensidad del Espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Y hay 3 manifestaciones que tiene que haber en tu vida para que haya ese aumento de intensidad. Tiene que haber conocimiento, diga conocimiento. Usted no puede recibir cosas del Espíritu si no las conoce. Porque usted está diseñado para que la palabra entre en su vida y tiene que entrar con conocimiento. Pero segundo, tiene que entrar con un conocimiento con revelación. Diga revelación. Usted tiene que conocer la palabra, pero esa palabra no puede venir en una dimensión como usted oye las cosas y los cuentos. Tiene que venir con un toque del Espíritu que se llama revelación. Y tiene que venir conocimiento, revelación, para que haya, diga número 3, manifestación. ¿Cuántos quieren manifestación de lo que se predica? ¿Cuántos quieren un aumento en sus emociones? ¿Cuántos quieren mejorar sus emociones? ¿Cuántos quieren un aumento en las cosas de su vida, en sus finanzas, en su trabajo? ¿Cuántos quieren un aumento en la manifestación? Pues tiene que haber conocimiento para cómo hacerlo, pero con revelación. Porque tener el conocimiento, escuche esto que le voy a dar una llave apostólica ahora. ¿Cuántos están aquí? Tiene que haber conocimiento con la llave de la revelación para que haya la manifestación. El conocimiento sin revelación, esta es la llave. El conocimiento sin revelación compite con el otro conocimiento. El conocimiento sin revelación compite con Sócrates, compite con los políticos, compite con todo, porque es un conocimiento natural. Y cuando entra en su vida, si usted lo que tiene es un conocimiento de las Escrituras sin revelación, aún de las Escrituras, el conocimiento que llegó a su vida compite con el otro conocimiento. ¿Me sigue? Por lo tanto, usted tiene que tener este conocimiento de las Escrituras con revelación, porque es la única manera que usted se ubica, que usted entra en el diseño y camina en la manifestación de lo que dice la palabra. Usted no puede caminar en la manifestación de la palabra si no hay revelación. ¿Ok? Entonces, para adquirir la revelación, primero usted tiene que estar en un sitio que le den el conocimiento y que le enseñen cómo entregar su vida a la revelación de la palabra. Usted tiene que entrar en un aumento de intensidad de la luz. Diga la luz de la revelación. Dios es luz. Usted necesita la luz de Dios. Cuando yo estaba pensando en esto, miren lo que se me ocurrió. Muchos a lo mejor no lo entienden porque esto es demasiado profundo. Pero antes en las casas habían un quinqué. Eso no estoy hablando en lengua. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Un quinqué. Había unos quinqués y los quinqués eran un envase que tenía una mecha, un envase posiblemente de cristal que tenía una mecha y tenía una cosa
de cristal encima que cuando uno lo tenía prendido mucho tiempo dejaba de alumbrar porque se ponía aprieto. Ojo, el Señor quiere que tú aumentes la luz de tu quinqué, pero cuando la luz de tu quinqué, la parte de arriba, tu alma arriba, comienza a ponerse llena de hollín, aunque tengas la luz, deja de alumbrar. Y cuando cuando el cristal, cuando la parte de arriba del quinqué está limpia, el reflejo es prácticamente la misma de las llamas que tú tienes en el quinqué. Pero cuando esa parte de arriba se llena de hollín, eso no es un espíritu inmundo, podría serlo, ¿verdad? Pero es el tizne. En el barrio mío dicen tizne, con J al final. Cuando se llena de tizne, deja de alumbrar. Entonces, aunque haya luz, ¿cuántos saben que los que se entregaron al Señor tienen luz por dentro? Pero esa manifestación, dice la Biblia, no es para ponerse debajo de una mesa, es para ponerse en un lugar alto para que alumbre a los demás. Pero tú tienes que alumbrar con una luz que viene por la revelación de Dios a tu vida a través de la revelación de la palabra. Y tú tienes que hacer digna esa luz dentro de ti para que alumbre a los que están alrededor tuyo. Si tú llegas a un sitio con luz por dentro y tú te empiezas a jactar de que eres cristiano, pero empiezas a hacer cosas que tú sabes que son llenas de hollín, que están tiznadas, la luz que hay en ti no va a alumbrar, va a confundir. ¿Usted sabe cuál es el problema de la media luz? Que las cosas casi se ven, pero tú interpretas lo que ves porque casi no se ven. Los viejos de antes miraban por la ventana y veían cosas porque estaban las cosas afuera a media luz. Y veían una mano que se movía y al otro día se daban cuenta que era una hoja de plátano moviéndose con el viento. Porque peor que la no luz es la media luz. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar en esa revelación con ese conocimiento para que haya la manifestación, pero el aumento de la intensidad de la luz va a depender de tu quinqué. Entonces, lo otro que quiero hablar para concluir el tema que di la última vez que habló aquí, tienes que estar en un lugar que tenga la dignidad de poderse llamar Sión. ¿Cuántos estaban aquí cuando yo hablé de lo que era Sión? Sión es tipo de la presencia del Señor en el lugar de la reunión. Sión fue el monte que David llevó su tabernáculo y luego trajo el arca. Porque ese era el lugar que iba a manifestar lo que iba a ser en este tiempo la congregación de los santos. Y leímos en Hebreos, en el libro de Hebreos, que nosotros nos hemos acercado a ese monte, no en una forma literal, como quieren pretender algunos, sino en una forma de revelación. ¿Cuántos están aquí y me siguen todavía? Usted tiene que entender que Sión, tienen que entender que esa morada del Espíritu, esa morada de la manifestación, no es en lo natural. En lo natural pueden pasar muchas cosas que son señales proféticas, pero en el Espíritu nosotros tenemos que entrar a un lugar que haya la manifestación de Sión. Cuando Chugui estaba aquí, en la parte que yo dije que no era la parte de antesala para la reunión, sino que es la parte que la unción del cuerpo comienza a generar entendimiento, revelación, sanidad y liberación en la mente y en el espíritu. Para que usted entienda lo que viene. Esa es la manifestación de lo que pasa en Sión. ¿Qué pasaba en Sión cuando David levantó el tabernáculo? Había una manifestación de sonido. Diga sonido. Yo hablo sonido sobre ti hoy para que tú despiertes en el mundo espiritual. En la manifestación de Sión tiene que haber sonido. Sonido con revelación. La música no es música en Sión.
es sonido de manifestación. El sonido de Dios en el monte, los que están afuera no lo entienden ni lo pueden interpretar. Cuando el Señor habló en la vida de Moisés en el monte, la gente oyó un ruido, pero no oyó la voz que oyó Moisés. Porque el sonido de Sión es para gente que tiene el espíritu vivo. Por eso usted ve mucha gente en las iglesias que no son capaces de vivir una vida en victoria porque no andan en revelación. Entonces afuera lo que manifiestan es lo común, lo cotidiano, con un vocabulario diferente que no atrae a nadie. Pero cuando tú llevas manifestación, el que te escucha y el que te ve quiere lo que tú tienes. Entonces hablamos de lo que era Sión. Y yo quiero traerle algunos textos que se me quedaron la semana pasada, pero pienso que se deben traer. Usted sabe que el Espíritu te enseña y las leyes del Señor son la manifestación de su amor y su bendición. La Torá aparece en la manifestación de la corrección del Señor. Y el Señor quiere corregirte cosas que en el camino tú vas a ir aprendiendo y tú dices, yo las hacía así, pero ahora las hago así. ¿Cuántos conocen que el Señor, estuve pensando esto esta semana también, que el Señor y los padres cuando aman corrigen más con un no que con un sí? El padre que te ama, posiblemente tú oyes de él más un no que un sí. El amigo en la calle te puede dar muchas veces un sí. Y puede ser tu compañero de poca vergüenza diciéndote sí a lo que tú haces y los dos se están perdiendo. Pero cuando hay un padre maduro que rige en la casa, vas a oír más un no que un sí. Pero es un no que forma tu carácter y cuando tú seas padre también vas a entender que lo que hicieron contigo fue formarte. El amor tiene disciplina. El amor sin disciplina lo que produce es un carácter que no funciona. Y usted ve hoy una generación de gente sin carácter, ¿ok? Le llaman la generación del sándwich porque hubo una generación, los baby boomers, que tienen que criar no solo sus hijos, sino también sus nietos. Y ahora aparece una generación intermedia en los millennials, que estuvieron casi más de 2 años en su casa recibiendo todo, aún la educación a través de Zoom. ¿Cuántos me siguen? A través del Zoom ellos recibieron educación y no solo la educación escolar, también la educación de los padres. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O sea que es una generación que en vez de ser millennials o baby boomers serán los zoomers. Porque se criaron a través del Zoom, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que el Señor, a través de su palabra, nos enseña y nos dirige para que nosotros descubramos qué es Sión en este tiempo. ¿Cuántos pudieron? Yo te digo que yo estoy como tratando de ver menos noticias, porque cada vez que uno ve noticias, ve lo mismo en una magnitud mayor. El crimen de una forma más asquerosa. Lo que pasó con los padres y los hijos de una forma más violenta. Cada vez que uno prende un noticiero, lo que hace es que aumenta una ansiedad sobre sí por causa de lo que está pasando allá afuera. Diga allá afuera. ¿Se acuerda cuando hablamos de los de adentro y de los de afuera? ¿Cuántos siguen siendo de adentro? Así que allá afuera, pues suceden cosas. Entonces tú tienes que descubrir que no puedes dejar de congregarte porque en Sión tú recibes la unción y la revelación para la manifestación. Si tú dejas de recibir esa atmósfera, te vas a contaminar tanto en tus pensamientos con la atmósfera de afuera
que lo espiritual se vuelve impenetrable en tu vida. ¿Cuántos me siguen? Entonces hablamos de Sión. En Sión, el Señor afirma que es un lugar espiritual desde el antiguo pacto. O sea que la casa del Señor, diga la casa del Señor, es Sión. Y Sión es el lugar donde nosotros nos congregamos para bendecir y exaltar su nombre. Yo quiero que usted salga comprometido hoy con usted mismo y que su casa quede comprometida con lo que el Señor está haciendo en su casa, diga en su casa. Y usted escogió esta casa por Sión y yo quiero darle las gracias a esta casa por la manifestación que hubo en esta temporada donde se crearon cielos de bronce. Nosotros, como usted sabe, no nos movemos con los tiempos naturales. Nos movemos a través de la revelación del calendario bíblico de Dios, que son puertas, son posicionamientos que nos sacan de lo que del antidiseño, diga antidiseño. Dios tiene un diseño para que usted avance, para que usted sea bendecido, pero necesita que usted en ese diseño se meta a través de lo que dice la palabra. Y nosotros hemos pasado casi 2 años enseñando para que usted se ubique en lo que es los tiempos de Dios. No estamos hablando de judaísmo, mucha gente se enoja, mucha gente critica, pero nosotros sabemos a dónde vamos porque el Señor nos ha dicho, y mucha gente de ustedes lo saben y lo ha alcanzado ya. Y yo quiero que esto siga abriéndose esa puerta para que usted cuando comience el mes de Nisan, con esa puerta, que usted sepa por dónde va. ¿Ok? Y lo que estoy es trayendo para que usted comience a ubicarse si no lo ha hecho. Y yo quiero hoy hacer un pequeño laboratorio antes de irnos. Y es romper toda estructura que se acomodó sobre su vida y sobre su casa en esta temporada. Ok, quiero avanzar con esto. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted entienda lo de los tiempos, que usted conozca quién es el Señor. La iglesia no puede seguir preocupada por conejos, pero yo me preocuparía más por el conejo de Pascua. Porque para la iglesia tiene más significado y más connotación. Los otros son modas que pasan. Estos son puertas que el enemigo quiere alinear dentro de temporadas falsas. Yo no sé si usted puede captar lo que yo estoy diciendo. Son temporadas falsas que el enemigo quiere poner y las perpetúa. Por eso son tan firmes. Conejo Malo pasa de moda, Ricky Martin pasa de moda, los Beatles pasaron de moda, los que habían nacido, me contaron. Menudo pasó de moda, los que habían nacido, me contaron. Pero hay cosas que para el diablo no le pasan de moda, porque establece puertas y fortalezas para perpetuarse sobre tus tiempos. Cuando yo leía en Daniel que el anticristo venía a robarse los tiempos, yo me preocupaba, ¿cómo será eso? Una máquina, ¿verdad? Que te le inyecta algo en el cerebro y tú quedas como sin fecha. Y no me daba cuenta que ya estaba viviendo bajo tiempos robados. Yo no sé si usted puede entender lo que yo estoy diciendo. Usted no puede seguir viviendo en tiempos robados por el sistema del anticristo. Usted tiene que entrar en los tiempos de Dios para alcanzar cuál es la misericordia y la manifestación de Dios para su casa y su vida. Vamos, despierte. Usted tiene que entrar en lo que Dios trae en esta temporada. Usted no puede seguir en ese será, no será, sí será, yo soy, no soy. Y a lo último dice como Kiko, me doy. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no puede seguir recibiendo la manifestación de Cristo como la recibe el mundo. Y estoy hablando de iglesias. Estoy hablando de otras denominaciones que se llaman cristianas. Y perpetúan tiempos y eventos que jamás los dejan pasar a un movimiento de revelación. La iglesia tradicional te manifiesta un Cristo que no es el que tiene el Espíritu. Aquí se dijo algo hoy y se dijo algo el domingo pasado,
que yo creo que es importante que nosotros los recibamos. Y es que nosotros estamos muy concentrados en quiénes somos nosotros y no en seguir la manifestación del Señor. Aunque yo falle, me enderezo y sigo. Si yo tropiezo, me levanto y camino. O sea, yo no puedo quedarme como hubiese hecho Abraham con las cosas que le pasaron. Aquí se habló la semana pasada de Abraham, de las cosas que hizo en el caminar. En su caminar, él hizo cosas por malinterpretar lo que Dios le dijo. ¿Ok? Dios le dio una promesa, le dio una asignación y le dijo cuál era el subproducto de todo lo que iba a pasar en su vida. Pero las interpretaciones nuestras nos sacan de la senda que el Señor tiene. Por eso nosotros tenemos que estar en un lugar que nos guíe y nosotros dejarnos guiar sin prejuicio contra ese liderato donde estamos. El problema de hoy de la iglesia, diga de hoy, de la iglesia es la tecnología. Porque usted está en una iglesia y se vaya a oír 40 cosas que muchas tienen que ver con lo que se está hablando y otras son contrarias a lo que se está diciendo. Y si usted no es maduro para saber de dónde sacaron aquello y que esto que están hablando acá es más bíblico que aquello, usted se enreda y termina haciendo un embuste de las dos cosas. ¿Me sigue? Por lo tanto, aunque usted escuche otras voces, sepa cuál es la voz que va a oír. Porque no es lo mismo escuchar que oír. Usted tiene que saber discernir. Porque si no, miren, el Señor sabe, el Señor conoce. Busquen en Marcos, capítulo 8, desde el 27. Mire esto y póngalo en la perspectiva de lo que pasa hoy en las iglesias que son el Señor. Marcos 8, 27. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea, habían salido cuando estuvieron como medio aislados, solos, iban camino a las aldeas de Cesarea, y mientras caminaban, estando solos con él, con los suyos, diga, con los que estaban con él, con sus discípulos, les preguntó, oye, ¿qué se está hablando allá afuera? ¿Quién dice la gente que yo soy? Sigue. Bueno, contestaron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, el que va a venir, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? Lo dejas ahí, lo dejas hasta ahí. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Mi pregunta a ustedes. ¿Quién dicen ustedes que es el Señor? ¿Quién dicen ustedes cuál es el camino de lo que se está hablando? Entonces, a pesar de que no había habido un derramamiento del Espíritu Santo, por un momento, el Espíritu tomó a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Tú eres la manifestación ungida que había de venir. Sigue. Pero Jesús les advirtió que no lo contaran a nadie acerca de él. Mira ese final. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesa que tú hables de él sin revelación. Yo no sé si tú cogiste esa. Te estoy dando una llave. Al Señor no le interesa que tú hables disparates de él. Al Señor le interesa que tú hables de él lo que es. Y cuando Pedro habló diga conmigo, revelación, él le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Porque la carne y la sangre revelan lo que no es. ¿Me siguió? Entonces, ¿quiénes dicen ustedes que es él? Ustedes tienen que estar en un lugar que haya conocimiento, que haya revelación, para que pueda haber una manifestación en su vida. Amén.
La semana pasada se habló aquí de lo que son puertas espirituales y se habló de unas puertas que son terrenales. Diga, puertas terrenales. Hay puertas terrenales. Son puertas, se dijo que eran puertas neutras, diga neutro. La puerta terrenal la obtiene el que sabe cómo manipularle en las puertas. Usted va a ver en la Biblia que todo tenía que ver con puertas. Las ciudades tenían que ver con puertas. El tabernáculo tenía que ver con puertas. La ciudad celestial, la Sion celestial de Apocalipsis, tiene que ver con muros y puertas. Porque usted no se mueve si no es a través de una revelación verdadera o falsa. Porque usted no puede acceder nada que usted no tenga derecho legal. Y el que toma las puertas por derecho legal, sea una legalidad satánica o una legalidad espiritual, obtiene las puertas. Porque la manera de moverse es a través de puertas. Y cuando el diablo sabe que tiene que moverse con puertas, lo que hace es que invade las puertas terrenales. Las puertas celestiales él no las puede invadir. Por eso cuando aquí celebramos citas divinas, sabemos que es un tiempo de aprovecharnos. Vamos. Porque esa puerta el diablo no se la puede robar. Pero la puerta del Lelolai sí. Eso es muy profundo. Diga, puertas terrenales son puertas neutras. Puedes estar en una y no tener autoridad ahí. Estoy dando frases para que usted entienda. Usted puede estar en una puerta y te pueden pasar por el lado y te van a decir que mira, vos. Alguna gente tiene puertas terrenales. Puedes estar en una y no tener autoridad ahí. La palabra habla mucho de cómo él ponía sus sacerdotes, sus reyes, todo personaje importante en la Biblia. El Señor habla de que estaba ubicado en las puertas, que era conocido en las puertas. ¿Sabes que hasta las mujeres eran conocidas en las puertas? La mujer virtuosa es conocida en las puertas. Diga, conocidos en las puertas. Diga, puertas terrenales. Usted tiene que saber ubicarse en las puertas terrenales. Usted quiere victoria en los negocios. Conozca cuáles son las puertas de lo que usted está haciendo. Y ubíquese legalmente ahí. No puede ubicarse con robo, no puede ubicarse mintiendo, tiene que ubicarse con la verdad. Y el Señor le va a conceder dominio en esa puerta de ese negocio. Conocidos en las puertas. Lot era conocido en la puerta. Se sentaba a gemir y no era de intercesión, posiblemente, tengo que ver eso bien porque posiblemente eso era otra cosa, pero se sentaba en las puertas. Entonces hubo un evento, yo quiero como ver eso un poquito. Lo de Lot está en Génesis, tengo otra Biblia de estas celestiales y fue la que se me quedó. 29 o 19. El 19, por eso ustedes deben saber que es el 19. Miren, la promesa que se le hizo a Abraham, tienen que oír el mensaje de la semana pasada. ¿Ok? Para que usted vea cómo, aunque tú estés en puertas y tengas todas las ganas de estar en esas puertas y el Señor te ubique en una puerta, tú puedes hacer cosas que te sacan del tiempo de esas puertas. A Abraham se le dio una promesa y yo dije que había gente, y Abraham es uno, que como que hacía la cosa mal, pero rápido que entendía que Dios lo estaba apretando, se ubicaba nuevamente. Porque Dios tenía una promesa muy grande para él y él la seguía, dando cantazos, pero la seguía. Dios le dice, vas a tener un hijo que va a ser la semilla de todo este revolú que estamos viviendo nosotros.
¿Y qué hace? Allá consulta con la esposa y dice, mira, nosotros estamos viejos ya, esto no va a pasar como Dios lo dijo. ¿Cuántos han interpretado a Dios así? Esto no va a pasar como dice la palabra. Esto no va a pasar como el liderato me está enseñando. Déjame inventármela. Entonces de eso salió Ismael. Entonces miren lo que estaba pasando ahí con Ismael. El Señor le dijo, el pacto va a ser a través de la circuncisión a los 8 días. Cuando el Señor vuelve a rectificarle el pacto, le vuelve a recordar, esto va a ser así como yo lo dije. Pero ¿qué pasó con el pacto de la circuncisión? Que ya le había metido las patas y ya estaba Ismael. Entonces él dijo, pues hay que hacerlo. Pero enseguida, ¿qué hacemos? Se salieron de lo que Dios dijo porque no esperamos los tiempos de Dios. Y tenía Ismael 13 años cuando se supone que lo circunciden a los 8 días y lo circuncidaron fuera de tiempo. No voy a entrar en el asunto de los pactos porque nos tardamos mucho, pero quiero que digas conmigo, conocidos en las puertas terrenales. Las puertas terrenales se trabajan en los tribunales con unción de jueces. Diga, las puertas terrenales se trabajan en los tribunales con unción de jueces. Tiene que haber, para usted tomar una puerta terrenal, escuche acá, tiene que haber procedimientos legales. ¿Sabe? Usted no va allí y yo tengo autoridad, el Señor te reprenda, yo reprendo, yo decreto. Mucha gente está hoy día con un vocabulario de juez sin una unción legal. Los procedimientos legales, la legalidad por autoridad es lo que te concede las puertas terrenales. Hay unas autoridades puestas ya que son legales para que tú ubiques unas puertas. ¿Ok? En la casa, usted tiene dentro de su sistema y en lo doméstico, por lo doméstico de los niveles de su casa, en el sistema familiar suyo, hay un orden que ya se preestableció y usted lo encuentra en la palabra, que lo ubica legalmente en puertas, diferentes puertas y niveles de autoridad. El papá, la mamá, los hijos, ¿cuántos me siguen? Dios, el papá, la mamá. Ese es el orden, pero no necesariamente ese orden doméstico queda estático. El orden familiar puede cambiar. El orden puede cambiar por la ley versus el derecho judicial. La legalidad, no la ley de Dios, no el Torah. Usted tiene una autoridad como padre que puede cambiar por lo judicial que suceda en la casa. Por ejemplo, usted dice, yo soy el papá y tengo la autoridad de la puerta de mi casa. Pero es un borracho, es un adúltero, es un jugador, es un mal hablado. Yo le aseguro que si su esposa está bien ubicada, ¿quién está en la puerta? ¿Quién tiene autoridad en esa puerta? Él no tiene ninguna autoridad. Puede tener el título y el uniforme, pero no tiene el derecho legal, porque lo pierde. Las puertas terrenales se adquieren o se pierden. Diga, puertas terrenales se adquieren o se pierden. El juez determina si estás capacitado a ejercer tu nivel de gobierno. Tú estás expuesto a la unción del Espíritu y Él es el que te capacita si tú eres legal o estás capacitado para estar en esa puerta terrenal. Diga, ¿quién qué? Las jurisdicciones se ganan o se pierden. ¿Por qué? Porque desde el Génesis el Señor enseñó
que lo que está en las puertas es el pecado. Génesis 4:7. Que esa versión no me traicione. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está ¿dónde? Al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? El problema de esa antigua posición era que no tenías el poder y la autoridad del ungido. Ahora tú la tienes. Tú tienes autoridad para llegar a un lugar donde está poseído, diga poseído, por cosas espirituales o naturales. Y si tú tienes derecho sobre ellas por la palabra, tú puedes manifestar, diga manifestar, esa autoridad en forma legal y obtener lo que está ahí. Mucho. Diga amén. Entonces, las puertas se ganan o se pierden por derecho legal. Se ganan o se pierden porque yo abrí un portal para que se perdieran. Lot estaba en la puerta y hubo un evento en Lot que hubo un derecho para que Lot fuera sacado de una destrucción inminente de una nación. ¿A través de quién? De Abraham. El Señor dijo, yo voy a destruir esta ciudad. Lot no lo sabía, Abraham no lo sabía, Lot vivía por allá. Pero el Señor dijo, no le consultaré a mi amigo esto que yo voy a hacer. Diga revelación de otro nivel. Abraham no tenía por qué saberlo, Dios iba allí y destruía. Y después Lot, como era medio puertorriqueño, decía, ay bendito, ahí vivía. Abraham decía, ay bendito, ahí vivía Lot, mi sobrino. Se fue a ajustes con Sodoma. Entonces, Abraham conoce a Dios en términos judiciales. Y le dice, si hubiera tanto, no voy a entrar en eso. Pero el Señor le dice, si hubiera 10, mira, yo no condeno la ciudad. Pero actuó la misericordia de Dios por causa de Abraham. La misericordia sobre tus hijos por causa de los padres que oran. La misericordia sobre tu familia por el que está orando por ellos. El Señor va a consultar contigo los procesos que tiene para ellos. Lo que te estoy diciendo otro día lo hablamos. Hay procesos que vienen de castigo y hasta de muerte sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus sobrinos, sobre tus hermanos. Pero cuando tú entiendes la legalidad de las cosas, tú intercedes y estás librando sus vidas. Lo que hacía Job con sus hijos no estaba mal. Lo que estaba mal era su carácter. Entonces entran los ángeles a Sodoma. ¿Y quién estaba en la puerta? Lot no sabía para qué rayos venían, pero los vio y reconoció que eran seres espirituales, que eran ángeles. Y enseguida interactuó con ellos. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a entrar ahí, eso se va a caer en canto. Y él insistió para que entrara en su casa. ¿Ustedes conocen más o menos la historia? ¿Sí? Diga sí. Ok, eso no lo vio en Disney, eso es bíblico. Ok, entonces Lot entra con los ángeles a su casa, pero la perversión de ese lugar había llegado a tal colmo que estaban pasando cosas ahí que no estaban pasando en las ciudades circunvecinas. Diga en todos los lugares, diga en todos los lugares. En todos los lugares había prostitución, había fornicación, había mentira, había todos los pecados. Pero ¿qué pasaba ahí? Que no había break, no había, ¿se acuerdan? Perdón, no había perdón redimible en ese lugar.
¿Me sigue? Un día de esto le hablamos lo que pasaba ahí. Ese chisme se lo dejo para otro día. Porque ahí estaban haciendo cosas por las cuales ya Dios en un momento había destruido una generación, por medio de las aguas, había hecho perecer todos los seres humanos entre comillas, ¿verdad? Todos los seres contaminados con la maldad sobre la tierra. ¿Se acuerdan de Noé? Entonces él juró allí que no iba a acabar con la tierra completa otra vez de esa manera. Por lo tanto, dijo que la próxima vez iba a ser, y dio la demostración en Sodoma, con fuego. ¿Ok? Porque estaba pasando prácticamente lo mismo que estaba pasando en las naciones antes del diluvio. ¿Cuántos me han oído hablar de Nefilín, de los poderosos, de los inventos genéticos que vuelven en este último tiempo otra vez? Porque como en los días de Noé, será en los últimos días de esta era. Lo dijo el Señor en Mateo, en el libro de Mateo. Entonces en Sodoma, aparentemente, cuando Judas cita lo que pasaba allí, dice que esa gente estaban trabajando con carnes extrañas. Carne extraña no es carne de humanos, es invenciones genéticas que habían construido por las cosas que hacían los que estaban antes del diluvio. Cuando los ángeles caídos crearon gigantes, crearon seres, no eran solamente seres humanos, sino criaturas extrañas. No eran solamente carne humana diferente, eran carnes extrañas, porque no solamente era con gente, era también con animales. Estoy entrando en un poquito más de PG, el día que vaya a hablar eje les aviso. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces cuando vieron los ángeles, ellos quisieron hacer con esos ángeles, dijeron, son seres que vienen de afuera que nosotros podemos utilizar. Entonces querían estar, vamos a llamar genéticamente con ellos, ¿ok? Y Lot hasta le dijo, miren, de mis hijos hay 2 hijas que nunca se han casado. Hagan con ellas lo que quieran, pero dejen a estos seres quietos, no los toquen. Yo sé lo que es esto, ustedes no entienden, pero yo sí. Mi tío me contó cuando yo era chiquito. Y ellos insistieron con los ángeles. Mire qué interesante. Los hombres de ese lugar no le interesaban las mujeres. ¿Cuántos me están siguiendo? Los hombres de ese lugar no le interesaban las mujeres. Lot le ofrece sus hijas vírgenes. Y ellos dijeron que no. Pero en el lugar de Sodoma, lo que estaba pasando, todo fue producto a través de alguien que oró por un punto de contacto en las puertas. Vamos a dejarlo ahí. Diga, un punto de contacto en las puertas. Yo quiero que esta casa se vuelva un punto de contacto en las puertas naturales. Y eso incluye tu casa, eso incluye los pueblos, esto incluye la nación, eso incluye lo que va a pasar a nivel político, económico, social en este tiempo que viene. Yo necesito gente que se prepare para desde distancia tomar puertas. Abraham desde distancia tomó puertas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al ungido dentro? Diga, tomaremos puertas.